SQP. Padrastro de Erika Olivera deja Chile tras publicación de entrevista. SQP. La conducta es mínimo sospechosa. Un asco, una cobardía tremenda. No solo se puede investigar, no solo se debe acoger la denuncia que ha hecho Erika, sino que se debe investigar. Impacto causó la noticia sobre que el padrastro de la deportista Erika Olivera abandonó el país el domingo recién pasado tras las declaraciones que la deportista dio en la revista El Sábado, medio donde confesó fue abusada por quien más debía protegerla cuando era menor de edad. SQP. Debo haber tenido 5 años la primera vez que me abusó en el campamento. El dormitorio estaba empapelado con un papel mural rojo tipo craft. Él mismo lo había forrado. Él empezó mostrándomelo como un juego, con caricias, y después fue avanzando. Esa primera vez no entendí lo que pasó, era una niña, no cachaba nada. Él siempre decía que eso nadie lo tenía que saber. Las declaraciones de Erika Olivera causaron tanto revuelo que mientras este martes la Fiscalía Sur anunciaba la apertura de una investigación para indagar los eventuales abusos sexuales que denunció, hasta las opiniones más expertas se hicieron escuchar. Abogado de víctimas de Paul Schaeffer asegura que hay una posibilidad de que la justicia investigue caso de Erika Olivera. Así es, el abogado Hernán Fernández, que tiene experiencia defendiendo a menores que han sido abusados y ha visto casos como el de Sacarach o el de Paul Schaeffer, alzó la voz y aseguró que luego del valiente testimonio de Erika Olivera, acá se podría aplicar la interrupción de la prescripción. Es decir, que los delitos denunciados por la atleta podrían llegar a ser imputables pese al paso de los años. Lo primero que hay que decir es como reconocer la valentía que ha tenido Erika para develar, para querer también que se haga justicia y sin duda prevenir que otras víctimas mantengan el silencio y eso también permita que estos abusadores puedan tener nuevas víctimas. En principio, el tiempo transcurrido podría permitir afirmar que el delito ha prescrito. Sin embargo, eso no se puede afirmar ni se debe afirmar mientras no se investigue. Hemos sabido que ha salido al extranjero. Eso claramente es un indicio de su responsabilidad. Yo he representado a víctimas en que también esto ha sucedido. Además, tenemos hoy día un connotado prófugo de la justicia en estos delitos del doctor Hartmut Kopp, que está en Alemania. Por eso es que es tan importante que si existen otras víctimas, este es el momento de denunciar. Porque no solo se puede investigar, no solo se debe acoger la denuncia que ha hecho Erika, sino que se debe investigar. Solo así se puede frenar esta verdadera cadena de delitos. El hecho que el padrastro de nuestra abanderada para los próximos Juegos Olímpicos cruzara la cordillera con rumbo a Argentina es para muchos al menos sospechoso. La conducta es mínimo sospechosa. Porque si tú vas a defender la honra con una imputación que a lo mejor dice es falsa y afecta a mi nombre, o sea, yo vuelvo al día siguiente a estar en mi país a defenderme de lo que me acusan. Un asco, una cobardía tremenda y lo que más me interesa de este caso, más allá de meternos en la vida de Erika Olivera, que me pareció muy valiente haber contado su testimonio, es que precisamente se abre el debate, ¿cachai? Que se hable y se debata de que los delitos sexuales contra menores no prescriban. Lo encuentro de sentido común, digamos. Te aseguro que toda la sociedad estaría a favor de eso. Ser imprescriptible, o sea, un abuso a un menor, las secuelas en esa persona permanecen en su emocionalidad para siempre, hay daño psicológico permanente. No sé si estaba escapando o no, no lo sé, no sé qué nivel de relación existe ahí con el resto del círculo de la Erika, no lo sé. No quiero juzgar, no quiero entrar a juzgarlo a él. El abogado Hernán Fernández comparó la experiencia de Erika Olivera con la vivida por varias víctimas en Colonia Dignidad, desde donde, después de varios años, muchos denunciantes acusaron a abusadores que fueron buscados internacionalmente.
es necesario entender que las víctimas no pueden denunciar, no es que no quieran denunciar, como pasó en el caso de Colonia, que durante décadas las murallas, las alambradas impidieron que las víctimas. Esas murallas también existen fuera de Colonia Dignidad, en los delitos que se cometen al interior de la familia, al interior del hogar, aquel espacio que debiera ser el más protegido, donde los niños debieran crecer protegidos, cuidados, se convierten en lugares de delitos, de atropello a los derechos fundamentales de los niños y niñas. Al parecer, y aunque en la actualidad Erika Olivera tiene 40 años y los ilícitos prescribieron, su valiente testimonio no sería tan en vano, ya que Chile tiene acuerdos de extradición con Argentina y las leyes han cambiado. Esta situación nace no por esta denuncia que se conoce públicamente a través de la revista del Sábado. Esto nace a través de una denuncia que la propia Erika Olivera hizo en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile hace aproximadamente una semana y media antes de que ella viajara a Brasil. Ella hace esta denuncia que se traduce en que la Policía de Investigaciones remite los antecedentes al Ministerio Público y el Ministerio Público determina, en definitiva, que es la Fiscalía de Puente Alto la que debe abrir una investigación en este caso. Y en caso de que hubiese una sospecha de que pudo haber delito, etcétera, y pudiesen querer investigarlo, tendrían que decirle a Argentina, pásemelo. Extradítemelo porque nosotros tenemos sospecha de que este señor pudo haber incurrido en abuso de menores. Y yo creo que la tesis va porque los pedófilos nunca dejan de ser pedófilos y eso está científicamente comprobado. Por lo tanto, la probabilidad de que le encuentren otros abusos es alta. La posibilidad de enjuiciar a un abusador de una niña o de un niño siempre debe existir. No solo se ataca a una víctima, sino que se pueden atacar a decenas o cientos de víctimas, y no estoy exagerando. Los estudios que se han realizado en este tema, en estos delitos, lo demuestran. Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño que obliga al Estado de Chile a sancionar de manera eficaz estos delitos. No es posible que se comparen los delitos de abuso sexual o de agresión sexual a niños con otros delitos. Pocas veces un testimonio de una persona famosa ha causado tanto revuelo mediático. ¿Será este el momento en que la justicia haga algo de verdad por este tema que ha despertado la conciencia de muchos? Impacto causa la huida del padrastro de Erika Olivera, irresponsable de los abusos sexuales que sufrió desde los 5 años. Un día después de que se conoce la denuncia de Erika Olivera a través de esa entrevista, este hombre cruza la frontera a través del paso Los Libertadores. El destino hasta ahora completamente incierto. Una noticia que obviamente a todos nos ha conmovido. Una de esas personas es Catherine Salosny, quien escribe hoy en esta columna del diario Hoy por Hoy, donde empatiza precisamente con el dolor y admira la entereza para abrir y contar los detalles de los que ha sido tan doloroso en la vida de Erika Olivera. Paulina Rojas ya va a compartir con nosotros los detalles de esta columna, pero les decía yo, el impacto hoy día y la noticia del momento es la huida del padrastro de Erika Olivera. César, ¿tú nos puedes contar detalles? Huida que se habría llevado a cabo este domingo de la Fiscalía, lo informa así también la Policía de Investigación. El señor Ricardo Olivera habría cruzado obviamente el paso de Los Libertadores porque él tiene doble nacionalidad, eso hay que dejarlo claro. O sea, él puede cruzar Argentina sin ningún problema. Lo que conversé yo con el abogado Hernán Fernández me dice que la Fiscalía da una clara señal de que este proceso se va a investigar, a pesar de que nosotros le hemos conversado en una primera instancia de que podría prescribir por los años. Me dicen que hay derechos donde Chile está inscrito, derechos mundiales a través de la ONU, derechos del niño, que desde el 90 hace que estos casos no prescriban. Por lo tanto, ahí habría un indicio de que se pide una especie de captura internacional, de llamarlo de vuelta, traerlo desde Argentina a Chile a Ricardo Olivera para que responda acá a la justicia. Y aquí hay un detalle importante que es parte del informe que conocimos al principio de SQP. Hernán Fernández, abogado penalista, especialista en derechos del niño, él dice que este caso podría no prescribir, es decir, que se puede condenar a ese hombre por los abusos que cometió contra Erika Olivera. Yo creo que esa es finalmente la discusión que tuvimos durante cuando conocimos la noticia de que era imposible que uno concibiera
que estos delitos prescribieran, que se pudiera perdonar el abuso sexual a un menor. Exactamente, yo encuentro que dentro de lo terrible de esta noticia hay una luz de esperanza que precisamente es que podría no prescribir precisamente este caso. Lo decía este abogado importantísimo de nuestro país que ha llevado también grandes causas y las ha ganado, gracias a Dios, en este tipo de casos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que este caso no quede impune, que es la noticia precisamente hoy día. De hecho, él me dice que los delitos después del 90, leo textual lo que tomamos en comunicación con él, me dice, tampoco estarían prescritos, pues desde ese año entra en vigencia la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que obliga al Estado chileno, a sancionar estos delitos, y así lo ha interpretado la Corte en un caso con más de 20 años incluso. O sea, ya hay pruebas de que con más de 20 años, que uno podría pensar que prescribieron, ya no, porque desde el 90 Chile está adscrito a esta convención internacional. Gracias a Dios que usted me da esa noticia, porque la verdad que la desconocía y nosotros el otro día también desconocíamos esto, y yo creo que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, como país, como a todas las madres que nos están mirando. Escuchar esto es una puerta que se nos abre maravilloso para que se haga justicia con este tipo de hombre, de desgraciado. Yo ahora le conozco la cara, la verdad me parece un sinvergüenza, más encima nosotros diciendo que este estaba enfermo. De enfermo no tiene nada más que la mente, porque salió al tiro corriendo para Argentina como un cobarde. Y sinceramente espero, por favor, que se haga justicia por todos los niños de este mundo. Cabe aclarar que estos enfermos tienen que estar adentro de la cárcel. Cabe aclarar que Erika efectivamente pone la denuncia antes de dar la entrevista. Eso no queda absolutamente claro para el público, pero ella lo hace antes de dar la entrevista a la revista El Sábado. Por lo tanto, este proceso ya está llevando a cabo. Unido a este proceso, obviamente parte del ambiente político empieza a exigir que exista la posibilidad de que no prescriban casos tan graves como estos. Y por lo tanto, lo que es el fiscal Raúl Guzmán es justamente una buena señal de decir, vamos a parar esto aquí, hay que investigarlo en detalle, porque efectivamente no queremos que prescriba un caso tan cruento como el de Erika Olivera. Erika Olivera declare. Tengo entendido que la habían llamado a declarar, pero ella en este momento se encuentra en Brasil por los Juegos Olímpicos. Exactamente, pero se espera que, aquí dice, el Ministerio Público está realizando diligencia y se espera que la maratonista declare una vez que vuelva desde Brasil. Pamela, nosotros hablamos también del proceso de sanación que ha tenido que enfrentar Erika Olivera. Lo comenta también Catherine Salosny, quien también fue víctima de abusos sexuales cuando fue niña, donde habla precisamente de todo lo que tiene que enfrentar. Y el camino que tomó Erika Olivera fueron dos. Uno, la denuncia policial para que se investigue el caso, y el otro, una denuncia pública, dar a conocer este hecho. Si hoy día este tema está presente en nuestro país, si hoy día conocemos que es posible que un delito de esta envergadura no prescriba, me parece que ella ha dado un paso importante, me parece que como sociedad ella nos ayudó a dar un paso, ¿no? Ayer, de hecho, ella se refiere al tema, bueno, ha dado y aclarar, porque ella ha dado un montón de entrevistas en todos lados, en todos los noticieros, a programas, a distintos programas, a radio y todo eso, gratis. Y la verdad, las cosas que uno agradece esta posición que tiene Erika, porque siempre, más allá de que cuente esto, ella deja súper en claro algo. Más allá de que yo viví esta esta asquerosidad, porque tú desde los 5 años hasta los 17 que fueron, yo rehago mi vida y hago mi vida, y hoy día soy feliz, y hoy día que estoy feliz y tranquila con mis hijos y con mi familia, puedo dar a conocer todo esto. Entonces yo creo que es el momento en que ella de verdad se está retirando encima, que es súper importante. Hoy día esta última carrera que tiene en Brasil es el término, entre comillas, de un ciclo de su vida. Y con ese ciclo también está cerrando algo que es lo más asqueroso que hemos visto que le puede pasar a un niño. Entonces yo creo que hoy día se le conjugan todos sus sentimientos en un término de su carrera tremendamente exitosa, y orgullosos nos sentimos todos los chilenos que nos representa. Hoy esperemos que le vaya increíble. Y más encima con este caso, ella misma dice, me encantaría que con este caso se marque un precedente, porque ella tampoco está segura qué es lo que va a pasar, que es lo que nos preguntábamos nosotros, si prescribe o no prescribe, si hoy día hay ciertos abogados que están dando una luz de que esto puede funcionar, que puede haber un momento en que haya justicia, a lo mejor tomando en cuenta todo esto antecedentes, porque yo decía hoy día, yo como mamá, si veo un tipo así, y que si a los 5 años violó a esta niña, ¿por qué no me da para pensar que en todos estos años el caballero no haya violado a otra persona o a otro niño, o haya tenido un abuso? De hecho, mira, justamente ese punto que toma Pamela me lo explica el abogado Hernán, me dice que justamente se debe investigar porque existe la posibilidad, muy alta posibilidad, que en este caso puntual no haya prescrito, porque el agresor seguramente cometió nuevos delitos. Por lo tanto está esa duda. ¿A cuál es el camino a seguir ahora, me dice él?
se deben tomar declaración a los hermanos, a las personas que supieron, los psicólogos, los expertos, y explicar en el silencio, digamos, el miedo, la amenaza, para que este imputado finalmente vuelva a Chile. O sea, el proceso legal es que tienen que empezar una gran seguida de entrevistas, gran seguida de conversaciones, antes de llamar de vuelta a Ricardo Olivera, que recordemos, cruzó la frontera enterándose de esto. ¿Por qué él se seguramente va? lo Él notificaron tiene antes. nacionalidad argentina, y eso es importante aclararlo. Tiene nacionalidad argentina, por lo tanto, él puede cruzar la frontera sin problema. Sí, pero también ahora, es sospechoso que se vaya el día siguiente, que sale esta entrevista. Para mí el pedófilo es el peor delincuente, porque además está comprobado por estudios que no tiene rehabilitación. Porque hay otro tipo de delincuente que está en la cárcel, que efectivamente, si alguien, no sé, roba, tiene posibilidades de rehabilitarse, según estudios, pero un pedófilo no. Yo me acuerdo años atrás cuando vimos un reportaje de Contacto, donde están los famosos pedófilos Sacarach y otros más, ellos mismos pedían que los encerraran, no sé qué, porque es una conducta que no pueden controlar. Entonces yo les daría cárcel, pero se ha hecho un registro que pero no tiene eterna, mucho, sin posibilidad de salir de la cárcel. Además que hubiese un registro nacional de pedófilos, GPS en el pie, porque ellos no pueden estar con niños, no pueden ni trabajar con niños, ni estar cerca de niños, no. Pero siguen haciendo hay estados en Estados Unidos donde el parte de la pena que tiene que cumplir el pedófilo es estar todo el tiempo marcado. Su casa tiene una marca de que aquí vive un pedófilo, aquí vive un pederasta. De hecho, se ha tratado de manera bastante débil en su inicio, digamos. Se ha hablado de la castración química, o sea, se ha hablado de que puede haber un camino donde efectivamente se le erradique este deseo interno que es bastante complejo finalmente. Yo creo que eso sería maravilloso, porque la verdad que está clarísimo que son personas enfermas. ¿Cuál es el punto de discusión enfermas que no pueden controlar su enfermedad? Es que hay gente que dice, la castración es un tema efectivamente que genera otro daño mucho más profundo, porque imagínate que en una violación alguien se embaraza. Pero ¿qué pasa cuando esta persona sigue sintiendo deseos, o sea, levantan deseos los menores de edad? Que finalmente eso no cambia con la castración. Ese es el gran problema y el gran punto en discusión. El vulnerar, porque a ti por instinto te nace proteger a los niños, más aún si son los tuyos, pero en general, que alguien se pueda excitar con un niño, para mí es lo peor de la sociedad. Bueno, sigamos ampliando en este tema. Ya les voy a contar de que pronto vamos a conocer el testimonio en vivo y en directo de Erika Olivera. Antes, queremos compartir con ustedes este reportaje de Carlos López, periodista de la mañana, periodista de nuestro canal, donde obviamente se van a conocer datos más antecedentes respecto a esta situación. Esta situación nace no por esta denuncia que se conoce públicamente a través de la revista del Sábado. Esto nace a través de una denuncia que la propia Erika Olivera hizo en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile hace aproximadamente una semana y media antes de que ella viajara a Brasil. Ella hace esta denuncia, que se traduce en que la Policía de Investigaciones remite los antecedentes al Ministerio Público, y el Ministerio Público determina, en definitiva, que es la Fiscalía de Puente Alto la que debe abrir una investigación en este caso. Ahí está entonces Carlos López dando cuenta de esta situación, más antecedentes que nos sirven para discutir un dato que es tremendamente conmovedor, que también es muy violento, pero que también es necesario de ampliarlo y discutirlo en las mesas de ustedes, y por lo tanto en SQP también nos hacemos cargo. También lo va a hacer Primer Plano. Este viernes, en vivo y en directo, Erika Olivera entrega su testimonio a la pantalla de Chilevisión frente a Francisca García Huidobro, frente a Julio César Rodríguez. Un testimonio que es tremendamente valiente, que da cuenta del coraje y de la fuerza que hay que tener para enfrentar el dilema que ha marcado toda tu vida, pero que también es un proceso tremendamente liberador. Y no solo eso, sino que ayuda también, que nos ayuda a nosotros, que ayuda a nuestra sociedad. De hecho, el caso de Erika Olivera sirve como una nueva energía para ponerle a un grupo de políticos, particularmente Ignacio Boker de la ADC, que hace tiempo están tratando de hacer que no prescriban casos así. De los grandes impulsores de leyes en defensa de los niños. Que es complejo porque ellos lo comentaban en una entrevista reciente en algunos canales de noticias, comentaban que ha sido muy complejo porque, claro, tienen que, o sea, hay una playa de opiniones en el Congreso y es parte del juego que exista eso, pero ellos finalmente sienten que esto es una prueba a nivel nacional para decir, oye, finalmente no le puede pasar a cualquiera, pasan años para que una persona reconozca que fue violentada de esta manera, y sobre eso, hoy en día, Ricardo Olivera cruza la frontera y se burla de todos nosotros, casi que riéndose. El fiscal dice que lo puede efectivamente llamar. Nos dice Hernán Fernández que está muy bueno el camino de investigación, pero él está allá. Mientras tanto, él está allá, puede estar cometiendo abusos hasta el día de hoy, este mismo momento. El punto es que él se puede quedar en Argentina, y entonces ahí tendríamos que entrar a jugar con una ley de extradición, pedir la extradición
protección de este personaje en cuestión, porque la policía chilena no puede ir a actuar. Es un escenario bastante complejo y que en situaciones como esta, obviamente, es necesario que obviamente que la justicia se haga cargo, no solo la justicia, sino también nosotros socialmente, nosotros como comunicadores, y así lo ha entendido muy bien Catherine Salosny, quien hoy día comparte en el diario Hoy por Hoy una columna que uno podría decir que es en primera persona porque ella también fue víctima de abuso sexual durante su infancia. La columna se llama Mis respetos al coraje de Erika por Catherine Salosny. Erika Olivera marcó un precedente al contar que fue abusada sistemáticamente desde los 5 años por su padrastro. Tomar la decisión de dar una entrevista y exponer su verdad oculta por tantos años frente a la opinión pública es impactante. Y lo ha sido para todos los que leímos sus palabras en la revista El Sábado y reacciones que vinieron después. Puedo decir con certeza que una de las decisiones más difíciles para una persona es abrir una información que ha estado oculta por años y que ha causado tanto dolor. Contar que ha sido abusada después de tanto tiempo es una prueba de que el proceso que viven las personas en esta situación es muy personal y que en la mayoría de los casos, al llegar a la adultez, se encuentran las herramientas para verbalizar el hecho y de alguna manera iniciar el proceso de sanación de una experiencia tan dolorosa. Para Erika fue la forma que encontró para hacer justicia, una vez que comprobó que en su caso no iba a haber, tal como ocurre con los miles de niños y niñas que tendrán que enfrentar este dolor, fue la forma que encontró para hacer justicia, una vez que comprobó que en su caso no iba a haber, tal como ocurre con los miles de niños y niñas que tendrán que enfrentar este dolor ya de adultos. El tema es que estos delitos prescriben con los años. Por eso nuestra campeona fue muy valiente, porque después de pensarlo mucho, contó lo que había padecido. Pero no solo eso, tomó la decisión estando cerca de terminar una etapa profesional en su carrera deportiva, comenzando así a cerrar también el ciclo vivido con los abusos de su padrastro, quien la chantajeó por más de 11 años para seguir abusando sexualmente de ella. Es valiente también al haber enfrentado a su padre frente a su familia para que reconociera los hechos. También al realizar la denuncia en la justicia, aunque el delito estuviera prescrito, y con un par de días de diferencia de dar la entrevista mencionada y hablar no solo de sus triunfos deportivos, sino que con detalle del trauma y el sufrimiento que vivió hasta los 17 años. Es estremecedor escucharla decir que no solo lo hace como una reparación consigo misma, sino que también para que se reconozca la injusticia que existe hoy frente al tema de abusos sexuales y que este asunto será su próxima lucha. Nuestra deportista olímpica, que se encuentra ahora en Brasil para representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue elegida para llevar la bandera de la delegación chilena. Según contó, tomó la decisión para hacer una cara visible en la lucha para que estos delitos en Chile no prescriban. Además, para ser una permanente guerrera para que las leyes cambien de una vez por todas y no sigan siendo delitos que quedan impunes y sin juicio a los victimarios. Porque las víctimas hoy se encuentran en la más absoluta indefensión. La soledad en que viven quienes han sido atacados y que resisten amenazados o chantajeados es terrible. Empatizo con Erika en su dolor y admiro su entereza para abrir y contar con detalle lo que ha sido tan doloroso en su vida, que haya enfrentado el tema con sus hijos, con su marido y toda su familia. Es bueno que además la sociedad conozca estos hechos y el silencio que se produce al interior de las familias cuando los abusos ocurren. Es muy brutal que las personas en las que confías transgredan los límites y se generen complicidades conscientes e inconscientes que facilitan y mantienen el abuso sexual a los niños y niñas al interior de núcleos. Se los contaba yo en la presentación, un relato de primera persona. Sabemos ya de la situación que tuvo que enfrentar también durante su infancia Catherine Salosny. Nunca así, lo habíamos comentado la vez anterior, lo ha relatado con tanta crueldad y con la crueldad que significa, como lo hizo Erika Olivera en la entrevista de la revista El Sábado, porque es muy difícil. Son heridas profundas finalmente que tienen que empezar, con tanta crudeza, que tienen que empezar a liberar. Y hay una frase que me quedó dando vueltas de la columna de Catherine Salosny. Víctimas indefensas, victimarios impunes. ¿Qué más gráfico que lo que estamos viendo en el caso de Erika Olivera? Este hombre que escapa a Argentina, que hoy día finalmente está en libertad, quizás disfrutando de un café en cualquier calle de Buenos Aires. Puede ser así. Mientras esta mujer ha tenido que enfrentar durante 35 años de su vida el calvario de ser víctima de un abuso sexual. Yo creo que es ahí donde finalmente uno se detiene a pensar
y logra en alguna medida empatizar, entender, incluso sentir el dolor que sintió esa niña de 5 años y el que siente esa mujer de 40. Porque hoy día vemos a una mujer de 40, Sí. pero partió a los 5 años, que es la lucha, yo creo que quieren perseguir Katy Salosny y justamente Erika Olivera. Me da un tremendo orgullo verlas como mujeres pueden dar la cara, hablar del tema y salir a luchar porque se haga justicia. Yo creo que existen muchas Ericas Olivera en nuestro país. ¿Quién sabe cuántas van a llegar a la fiscalía en este momento? ¿Cuántas están pensando tomar este coraje que tomó Erika y decir, comentarlo a su familia quizás? Porque partamos por la base de que Erika en su historia partió por su madre y no le creyó. Qué cosa más lamentable, que es lo que debatíamos la otra vez. A mí me parte el corazón cuando ella dice, para ella el día más terrible era el día lunes cuando su mamá no llegaba temprano porque estaba trabajando, estaba cumpliendo labores que tenían que ver con la iglesia a la que ella pertenece. Y ella decía, yo salía del colegio y sabía que tenía que llegar a la casa y que ahí iba a ocurrir el abuso. Esto lamentablemente y con dolor de mi alma le pasa a muchos niños y niñas hoy en nuestro país. Está comprobado que los abusadores son generalmente personas cercanas a la familia, primos, tíos, el amigo, no sé qué. Por eso las mamás, vuelvo a repetir y se me paran los pelos cuando le digo, las mamás tenemos que creerle siempre a nuestros hijos. Siempre, siempre investigar. La misma Erika Olivera decía, era tan fácil comprobarlo, era cosa que me llevaran al doctor y se hubiese comprobado. Por eso hay que hacerle caso y escuchar a nuestros niños. También un llamado a los profesores que comparten día a día con los niños. Hay también síntomas en los niños y está en todo, es cosa de meterse a internet y leer cuáles son los síntomas de los niños abusados. Sí. La misma Erika decía, yo me hice pipí hasta los 12 años de edad en la cama. Y eso también es que no controlan el esfínter porque han sido abusados. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero después de que se conoció esta situación, después de que nosotros lo conversamos en el programa, porque nosotros como programa también nos hacemos cargo, como programa, como comunicadores, como medio de comunicación, de una situación tan grave como esta, de la que nadie puede quedar ajeno y de la que ninguno de nosotros quiere quedar ajeno. También nos hacemos cargo de esta situación que involucra, en este caso, una deportista de nuestro país, una deportista que nos enorgullece a nosotros, no solamente por sus méritos en lo deportivo ahora, sino también por la valentía que está mostrando en este minuto. Ahora, en este segundo, más de algún niño está siendo abusado. Más de alguno de nosotros tiene cerca, conoce o ha vivido una historia como esta. Se supone que son 1 de cada 4 mujeres, 3 de cada 5 niños. Sí. Esa es la cifra. Y sabes qué, Andrés, yo le digo a la gente que nos está mirando y está escuchando estas lamentables vivencias, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que golpear la puerta. Si no te escucha tu madre, háblalo con el de al lado. Si tu hermano lo está viendo, comunícale a tu abuela, acércate a personas que realmente te puedan ayudar. Protégete, no seas en este caso una Erika que vivió una vida entera, quizás para poder sanarse, porque bien lo comentábamos, hoy en día, gracias a Dios, ella pudo formar una familia, tiene un marido, tiene sus hijos, y yo creo que está tan liberada que por eso hoy puede enfrentar a todo el país y tomar esta bandera y decir, ¿saben qué? Dentro de lo que pueda yo colaborar con todos esos niños y todas esas personas lo que pasa es que los puedan llegar a abusadores estar viviendo este momento. Los Entonces, abusadores engatusan, si son niños, obviamente son niños que no saben, engatusan a los niños, de repente se fijan en que sean también con personalidades más introvertidas y el problema es que le dicen, vamos a matar a tu mamá si tú cuentas. La misma Erika contaba que el padrastro le decía, si tú cuentas, te vas a ir a un internado, nunca más vas a ver a tu mamá, nunca más vas... Por eso yo, ojalá que los niños sepan que estos temas se conversen en las escuelas, en los colegios, donde estén los niños, de que nadie puede vulnerarlos. Para eso estamos los papás, para escucharlos. Y también a los papás, a las mamás que de repente por temor, no sé, a quedar sin el sustento familiar, da lo mismo. Si uno tiene 2 manos, 2 pies para trabajar y se va nomás con sus niños, siempre hay que escuchar a nuestros niños. Y en la vorágine de la vida, y todos entendemos que los papás hacen enormes sacrificios, obviamente, para darle la mejor educación, la mejor calidad de vida a sus hijos, y eso implica muchas veces trabajar y estar muchas horas fuera de casa. Me imagino que con situaciones como esta se encienden las alertas, finalmente también cambia quizás
¿Cómo enfrentas tú la vida con tus hijos? ¿Con quién los dejas? ¿Empiezas a cuestionarte cosas? No, a ver, lo que pasa es que el caso de Erika da para pensar varias cosas. Nosotros aquí también hicimos un comentario de que si la víctima en general le va a hablar, que es la persona más importante para un hijo, es tu madre, y tu madre no tiene conciencia y no te entiende y no te escucha y más encima te hace callar, creo que ahí hay una alarma bastante grande para poder conversarlo, porque yo en general con mi hijo sí comento todas las cosas. Hoy día tienen una, a lo mejor a diferencia de otros años o de nuestra edad, los niños hoy día tienen una cantidad de información que es muy distinta a la que teníamos nosotros. Hoy día se habla de un tema sexual o de la actividad sexual de los niños mucho más precoz que nosotros nos contaron. Muchas veces a nosotros ni siquiera nos dijeron. Se supone que esta es la era de la información, por lo tanto es en lo que tiene que basarse la seguridad. Entonces hoy día hay una información y hoy día tú lo que le dices al niño es como, ok, lo entiendo, lo sé, pero en general yo creo que es una responsabilidad de todas las mamás, porque de verdad a mí a veces me pasa que van hijos a mi casa de otras mamás, pero no me preguntan quién está en la casa. Entonces también hay un tema de que hay que preguntar quién está en la casa, con quién va a estar, dónde vive, qué es lo que va a hacer, porque uno también se confía, porque obviamente cree que la persona que tú estás enviando en lugar a tu hijo está tu nani o está alguien, ¿quién está? Entonces yo soy de llamar por teléfono, buscar, pero uno nunca sabe dónde está el peligro. Uno trata de evitar esas cosas, pero en general lo que vemos más encima es que es gente cercana a las que violan. Son padrastros, son familiares, en general el círculo es súper cercano. De hecho, mira, ahora me mandaban unos Twitter que estaba leyendo y una chica me decía, mira, yo pertenezco a una institución y todo eso, y 17 niños son violados casi diariamente a nivel de Chile. Entonces me dice, algo tiene que haber, me dice, que también parte también de los papás, porque estamos hablando de menores, y para que un menor sea violado también hay una responsabilidad también de un adulto. Pero, sí, solo un ejemplo, que me lo contaron precisamente después de la emisión del programa del lunes. El caso de un colegio, que también tú contaste uno, y suele pasar mucho que los profesores terminan siendo, en muchos casos, salvadores de muchos niños. Que la niña llegó a contarle al colegio, no lo había contado a los papás, llegó a contarle, era un niño, llegó a contarle a la profesora. Y la profesora tomó cartas en el asunto. Y la familia llegó a pedirle que retirara la denuncia. ¿A la profesora? ¿Y quién era el abusador? Un familiar. Era un familiar. Cercano. Sí, entonces pasa mucho eso. Y es tan terrible entenderlo o tratar de entenderlo. Pero ¿qué hace una persona que hace la violencia? Cruza la familia. O sea, yo creo que está bien ponerse en el punto de vista de que uno empieza a desconfiar de todos prácticamente. O sea, desconfía desde ti hacia afuera de todo. Es que todo el mundo puede ser potencialmente yo creo que está bien. Yo creo que está bien desconfiar a ese nivel. Pero también tienen que entender que la violencia, cuando llega, como dices tú, Andrés, a ese punto en que tu misma familia trata de ocultarte. O sea, yo creo que las palabras de Catherine Salosny, ¿cómo toman realce cuando ella dice, es increíble un poco del contexto, que Erika le cuenta a su familia y su familia le dice, ojalá sea esto mentira. O sea, cuando finalmente ves que hay un rol dentro de tu familia, dentro de tu núcleo familiar, que es un rol intocable, la violentada no es solamente la persona que está siendo violentada de manera sexual, sino que también hay una violencia psicológica, una violencia que se ejerce con dinero, que se ejerce con manutención, que es mucho más cruda y que tiene mucho más data de tiempo que la violencia sexual solamente. O sea, yo creo que uno tiene que empezar a analizar las relaciones que tiene interpersonal con el resto del grupo familiar. Sí, pero, me parece que ahí está el problema. Esos abusadores, que para mí, perdónenme, pero son asquerosos. Alguien que violenta a un niño, que vulnera los derechos de un niño, para mí no tiene perdón de Dios. Perdónenme, yo encuentro que es la peor calaña de la sociedad, porque además le caga la vida a esa persona, no solo su niñez, sino que la vida en general, para adelante, no puede seguir pasando. Yo creo que este es un tema, a mí de verdad, cuando de repente dices, tú trabajas en farándula, hoy día estoy orgullosa, súper orgullosa de trabajar en farándula, siempre lo he estado en realidad, pero con estos temas, poner estos temas en el tapete. Sí, porque estamos hablando de un tema que nos convoca a todos como sociedad. Esto no sucede solo en los estratos bajos ni medios. Sucede todo en los estratos altos. Lo comentamos la otra vez en un colegio muy reconocido del sector oriente. Una familia denunció a un cura y eso está en proceso de investigación. Y muchas de las familias apoyan al cura y no le creen precisamente a la niña o un par de niñas que dicen que fueron abusadas. Entonces yo, insisto, sigo haciendo el llamado a las mamás, a los profesores, a escuchar a nuestros niños, a creerle a nuestros niños y denunciar.
No tener miedo, denunciar. Da lo mismo si hay un hombre que te mantiene, da lo mismo. Chiquilla, podemos salir adelante igual, sea como sea, por nuestros niños. Claudia. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en este momento en las distintas familias, los distintos tipos de familias que existen hoy en día. Sí. Padres separados, por ejemplo, en mi caso personal. Y yo, gracias a Dios, tengo una buena relación con el padre de mis hijos, pero ¿cuántas personas no la tienen? ¿Cuántas madres o padres desconocen el mundo que los niños viven del otro lado? Eso es realmente terrible, porque uno cuando tiene que pasar a sus niños y no tenés el régimen de visita está establecido. Claro, y no tenés una buena relación, tú no sabes quiénes son las nanas con las que trabajan, quiénes son los primos, tíos, las amistades, con quién se frecuentan. Hay un temor permanente de decir, ¿quiénes son? ¿Quién rodea a mis niños? ¿A quién se lo entrego? Hay muchos padres que, por ejemplo, querés pasarle un celular a tu hijo para que estés comunicado, y me pongo en esa situación y no te permiten que entren a la casa del padre con un celular, que no te permiten pasar más allá, ¿vos me entendés? Entonces, todo queda en ese hogar en base a lo que tu hijo puede vivir, desconociéndolo tú. O sea, hay muchas familias que tienen esa situación, que no tienen una buena relación. Entonces, es tremendamente complicado, es dejarlo a la deriva, básicamente. Porque además tú también tienes que soltarlo. Cuento mi experiencia personal, a mí siempre me critican porque soy demasiado aprensiva, en general. Y para mí ha sido un tema, de verdad, tratar de soltar a mis niños, porque uno como mamá vive preocupada en el fondo de protegerlo y todo, y de repente tampoco es bueno caer en la locura, porque efectivamente uno tiene que darle permisos para que vayan a casa de amigos, para que, en el fondo, para que sean personas más independientes. Pero yo comparto con lo que dice la Claudia, en un momento también hay que soltarlos, pero lo terrible aquí es, yo me baso en los estudios y en los casos que uno conoce, es que el abusador generalmente no está en la plaza donde uno está con 4 ojos mirando que tu hijo, no está en el negocio en la esquina, no está en la casa del amigo, está en la propia casa. Claro, y eso es lo terrible. Y ese es el caso de Erika Olivera, que contaba que no pasaba una semana sin haber sido abusada. Y eso es lo que a uno le causa dolor en el alma, de decir, no solo pobre Erika, sino que cuántas Ericas más hay, cuántos niñitos más hay viviendo esa misma situación de que ni siquiera su casa, donde deberían estar protegidos, cuidados, no importa que no tengan las mayores comodidades, ni televisión, ni no sé qué, pero no sentirse protegidos en su núcleo y no sentirse apoyados por su mamá, por su papá, que somos los que estamos, es nuestra primera obligación en la vida, protegerlos. Sí, y uno empatiza finalmente con los papás, obviamente. Cuando uno no ha tenido la suerte de ser papá, trata por lo menos de entender lo que significa y de la defensa acérrima que uno hace de sus niños. Claro, yo no lo llevo al extremo, el programa original de ¿Y tú qué harías? Es holandés, y donde se ponía precisamente como ejemplo a un niño solo en un paradero de micro, en un día de invierno, con nieve. Y está tan regulado el tema de la protección infantil que los adultos no pueden acercarse a un niño, no pueden tocarlo, no pueden mirar, de hecho hay leyes, en Estados Unidos creo que es donde tú no puedes pararte en la reja de un colegio a mirar hacia adentro. Porque ese es el nivel de protección y el nivel... Nosotros somos latinos, tenemos una cultura que es del abrazo, del cariño, del beso. Entonces, también ahí hay una barrera que uno tiene que ir... Yo en lo personal, por ejemplo, soy muy poco dado a tocar a los niños, a menos que sean mis sobrinos. Pero mira, justamente el tema que planteas tú es algo que dentro de la discusión política, porque insisto, a pesar de que hoy en día el tema de Erika es el que nos convoca y que como programa de espectáculo estemos hablando de esto, detrás de esto hay una discusión política que data de mucho tiempo. Y justamente ese es un tema que es la contraparte de los que quieren poner que no se prescribe en estos casos. Claro. Que justamente, ¿qué significa esto? Que nadie puede tocar a los niños, o sea, si un niño está en un momento de riesgo, nadie lo puede, porque en Europa sucede mucho. Sucede no solo en el país que me dices tú, sucede mucho en Suiza también, sucede mucho en Alemania, hay ciudades en las que está tan marcado y tienen traumas tan grandes, porque esa es la realidad. La sociedad tiene traumas tan grandes con personajes que han marcado su historia como país, que hoy en día nadie puede tocar a un niño. Entonces, ellos también dicen, pero es un poco atentar contra nuestra cultura. Hay maneras y maneras. Por ejemplo, a mí yo les cuento una experiencia personal. Me pasó una vez, es que estaba en una competencia un fin de semana que iba mi hija a hacer un campeonato, y había un niñito perdido, y el niñito era grande, ya había tenido unos 10 años, y lloraba desesperado. Y yo, de verdad, aunque no me podía hacer la lesa, se vio un niñito que gritaba, mamá, mamá. Entonces,
no lo toqué, pero sí me acerqué, le dije, ¿qué te pasa? No, que mi mamá, le dije, ya, mira, quédate tranquilo acá, está con mi hija, le dije, siéntate al lado de ella y yo voy a buscar la manera de encontrar a tu mamá. Llegó otra persona, llamaron por parlante y llegó. Hay maneras, siento yo, quizás no de tocarlo, instinto es apapacharlo y decirle tranquilo, pero claro, es verdad, yo recuerdo el caso de Pablo Maquena, ¿te acuerdas? Sí. Entonces uno también como que se frena y tú dices, también, claro, nos ponemos un poquito más cautelosos, pero yo de todas maneras siento que uno tiene que hacer algo. Yo no voy a dejar un niño llorando en la calle. Pues, yo creo que es todo cuestión de criterio personal, porque Exacto. uno... acá lo que uno no tiene que hacer es darle beso a los hijos que no son de uno, andar la palmadita en el potito, andar... No, o sea, esas cosas... Odio, me enferma solo de imaginar cuando sientan a los niños en la UPA, los hombres, me carga, qué cosa... O sea... hay cosas que como hombre, como mujer, uno tiene que saber porque es parte de uno, o sea, esa cosa de que lo anden abrazando, esa cosa que lo sienten en la UPA cuando lo... Los personajes de fantasía, no voy a decir cuál, pero ustedes entienden, que sientan a los niños en las piernas. Sí, en las piernas. Y me parece que eso es tremendamente... pero aunque les parezca este mismo nivel de discusión se está teniendo en el Congreso. O sea, finalmente estamos representando lo que se conversa a nivel de sociedad. Me parece que eso es lo interesante y lo importante de un caso que nos impacta a todos, pero que tiene mucho para hablar. O sea, yo le pregunto al abogado, ¿cuánto puede tardar la investigación? Me dice que esto puede ser de meses. O sea, él puede estar en Argentina meses hasta que lo llamen, meses hasta que posiblemente lo encuentren culpable, que es lo más seguro. Una discusión muy rica, muy necesaria que estamos teniendo en SQP, que queremos seguir compartiendo con ustedes, no solamente sobre este tema, sino otros que nos convocan, como por ejemplo la situación que está viviendo Francisco Huayquipán, la Fiscalía entrega